Hola a todos y bienvenidos a este nuevo canal, mi nuevo canal en El Reflejo. Es un canal cuya idea de algún modo es interrogar la presencia, el rol de las humanidades en nuestra sociedad y la forma que tenemos de concebirlas y qué lugar decidimos darles y por qué, ¿no? Para presentarme así muy rápidamente, bueno, yo me llamo Arturo, estoy haciendo un doctorado en poesía española, especializado en Juan Ramón Jiménez, en París, en la Universidad de París 8. También escribo poesía, tengo varias cosas publicadas, tal vez la más destacable sea un libro de poemas que se llama La Tierra sueña para ti, que salió en El Gaviero Ediciones, si no me equivoco, en 2016. De todos modos, os dejaré una nota biográfica en la descripción con unos enlaces y todo esto. Sobre el tema del canal y las humanidades y el problema de las humanidades ahora mismo, me parece que, bueno, tal vez sea algo del orden de lo evidente constatar que las humanidades ocupan, o más bien no ocupan, un lugar en nuestra sociedad ahora mismo. Y esa especie de no lugar en el que se sitúan tiene algo que a mí me parece bastante preocupante. De algún modo, la idea que me surgió, cuando me surgió la idea para empezar este canal, fue a partir de mi experiencia como docente, como profesor en la universidad, puesto que al mismo tiempo que hago la tesis, también doy algunas clases, particularmente clases de poesía española en la universidad. Y me he ido percatando, a medida que ha ido pasando el tiempo, que muchas veces en este tipo de carreras como la mía o las nuestras, dedicadas a las humanidades, a la filología, a la literatura, a la poesía, etc., últimamente los estudiantes parecen elegir estas carreras de algún modo o acaban matriculándose en estas carreras casi por defecto, ¿no? No por un interés, en su mayoría, no por un interés real por los contenidos, sino como por defecto, con miras a obtener un diploma, un pedazo de papel, un diploma al final de ese recorrido que les permita acceder sencillamente al mercado laboral, ¿no? Es decir, que de algún modo la universidad, y esto es culpa nuestra, esto no se puede culpar a los estudiantes por ello, esto es culpa nuestra por no haber sabido darles a las humanidades el lugar que requieren o haber sabido explicar por qué son importantes, ¿no? Entonces, ¿cuál parece ser, desde mi punto de vista, el problema? De algún modo las humanidades parecen haber perdido completamente su lugar en nuestra sociedad, ¿no? Cuando digo humanidades me refiero pues, a lo que se entiende tradicionalmente por las disciplinas de humanidades, ¿no? Literatura, poesía, arte, filosofía, historia, etcétera, etcétera. En una sociedad, digamos, orientada hacia, esencialmente, diría yo, lo económico y mercantil, lo tecnológico o lo político, las humanidades, en particular la literatura y el arte, parece que se han convertido en un simple residuo, ¿no? Nadie parece saber muy bien qué hacer con ellas, para qué sirven, cómo hacerlas sobrevivir, e incluso por qué hacerlas sobrevivir. Es que no resulta evidente, ¿no? ¿Por qué deberían sobrevivir las humanidades, de algún modo? Claro, la pregunta se impone necesariamente. ¿Para qué sirven las humanidades? ¿Para qué sirve la poesía, la literatura, el arte? ¿Para qué sirven estas cosas, no? Quieras que no, siempre viene a la cabeza la respuesta de Oscar Wilde en la famosa respuesta, ¿no? En el prefacio del retrato de Dorian Gray, que es el último aforismo del prefacio, ese final rotundo, ¿no? En el que dice "All art is quite useless", todo arte es completamente inútil. Y lo cierto es que, claro, efectivamente la existencia misma de las humanidades ahora mismo parece plantear un problema, y la provocadora respuesta de Wilde en ese prefacio tan conocido parece más apropiada que nunca, ¿no? El arte es completamente inútil. En eso estamos. Las humanidades son completamente inútiles, no sirven para nada. ¿Pero qué significa exactamente eso? ¿Qué significa que las humanidades o el arte sean inútiles? De algún modo, me parece que el problema del puesto de la situación de las humanidades en nuestras sociedades es que, claro, lo que generan las humanidades es difícilmente mercantilizable, ¿no? Y lo que aportan las humanidades, si es que aportan algo, no es concreto y no es tangible,
¿verdad? No es un beneficio concreto o tangible. Por ejemplo, un ingeniero va a construir un puente, una carretera, lo que sea, ¿no? Ahí hay un beneficio tangible para la comunidad, de algún modo, ¿no? Incluso el creador de una aplicación para el teléfono está creando algo del orden de, aunque sea, entre comillas, virtual, hay un beneficio tangible ahí, hay una finalidad práctica, utilitaria, que a nadie se le escapa, ¿no? Sin embargo, uno se plantea, cuando uno lee, por ejemplo, un libro de poemas, un libro de poesía, a uno se le podría preguntar, ¿para qué te ha servido? ¿No? ¿Para qué sirve eso? En todo caso, el beneficio parece dudoso, porque es intangible, es impreciso, ¿verdad? Y si aporta algo, lo que es seguro es que no aporta nada del orden de lo utilitario, ¿no? Por ese motivo, me parece a mí, por esa especie de no lugar que ocupan en esta especie de valores, entre comillas, que parecen ser los valores principales de nuestra sociedad, por ese motivo tienden a la desaparición, ¿no? En el mejor de los casos, cuando elementos del orden de lo cultural no desaparecen, en el mejor de los casos sobreviven en una posición marginal como entretenimiento, tal vez, ¿no? Como que adaptándose a ese concepto anglosajón, sobre todo americano, de entertainment, ¿no? Entretenimiento. La cultura se vuelve entertainment, un pasatiempo, ¿no? Al que está bien dedicarse cuando nos queda algo de tiempo después de ocuparnos de lo que de verdad importa, de las cosas serias, ¿no? De las cosas que aportan beneficios tangibles y utilitarios, ¿verdad? Sin ir más lejos, tiene gracia, porque estaba pensando todo esto cuando estaba meditando el canal, ¿no? La apertura del canal de YouTube. Y curiosamente, mientras pensaba esto, estaba organizando el canal, configurando y todo esto. Y fijaos qué curioso, como ejemplo lo voy a tomar, las categorías en las que podía, según los criterios de YouTube, las categorías en las que YouTube me permitía definir el canal, ¿no? Las categorías de las que tenía que elegir una son las siguientes: ciencia y tecnología, cine y animación, comedia, consejos y estilo, deportes, entretenimiento, formación, gente y blogs, mascotas y animales, motor, música, noticias y políticas, ONG y activismo, viajes y eventos o videojuegos. Esta lista de categorías, ¿no? Digamos, ya es sintomática de algo, ¿no? Es decir, todo contenido que uno pueda crear, que uno pueda proponer, todo lo que sea de interés para una conversación abierta, pública, debería inscribirse en una de esas categorías, ¿no? Entonces, sorprendentemente, obviamente no existe una categoría poesía, una categoría literatura, una categoría pintura, lo que sea, ¿no? Curiosamente, no existe una categoría arte, por ejemplo. Curiosamente, no existe una categoría humanidades, aunque seguramente sería pedir mucho. Pero es que no existe ni siquiera una categoría cultura. Entonces, para el contenido que va a ser el de este canal, me he visto en un aprieto teniendo que elegir categorías, ¿no? Y creo que entre todas las categorías que os he citado, podía verdaderamente elegir entre dos categorías: entretenimiento o formación. Obviamente no iba a elegir entretenimiento, puesto que me resisto a ceder a esa idea de que la cultura no es más que entertainment, ¿no? No es más que un pasatiempo al que uno puede dedicarse con mejor o peor conciencia después de ocuparse de lo que verdaderamente importa. Así que entretenimiento, ya de entrada, había que excluirlo. Así que, muy a mi pesar, he acabado eligiendo formación, lo cual me parece una desgracia, porque obviamente esto no es ningún tipo de formación, nadie va a salir con un diploma viendo este canal, ¿no? Pero a pesar de todo he elegido formación porque me imagino que en el mejor de los casos, tanto la gente que me escuche y me vea como yo aprenderemos algo, ¿no? Tal vez con esta aventura. Así que bueno, muy a mi pesar he elegido formación.
Esto no es más que otro síntoma de lo difícil que nos resulta pensar, ¿no? Tal vez, o catalogar o definir el interés de las humanidades, de la poesía, la literatura, el arte, etcétera, ¿no? Porque el beneficio que aportan, de algún modo, no es utilitario y tampoco es tangible, ¿verdad? Es un beneficio que parece intangible, que no se puede medir, ¿verdad? No tenemos instrumentos para medirlo. Siempre pienso en hace unos años, ahora no recuerdo en qué año fue exactamente, tal vez fuera alrededor del 2014, 2015, por ahí. Tuve la suerte de conocer al poeta chileno Raúl Zurita en Lyon, cuando yo vivía en Lyon, en Francia, y él estaba de paso por allí, y le entrevisté. Tuve la oportunidad y la suerte de poder entrevistarle. Y algo le pregunté, me parece que mi pregunta fue: ¿qué puede la poesía contra el horror? Y la respuesta que me dio, bueno, fue una respuesta bastante larga, pero hubo un elemento de su respuesta que me pareció particularmente interesante y que me parece, de hecho, muy interesante para pensar el papel de las humanidades, de la literatura, la poesía, el arte, etc. De todas maneras, dejaré un link con la descripción, con la entrevista en la descripción del vídeo. Y lo que me dijo fue lo siguiente. Estoy parafraseando un poco, porque no recuerdo el texto de memoria. Lo que me dijo fue lo siguiente: lo propiamente humano surge en ese momento en el que los dos primeros hombres, seres humanos, de la historia, salen a lo desconocido para cazar, ¿no? Entonces salen al bosque o a la selva o donde sea para cazar, para sustentarse. Y uno de los dos sufre un accidente, le ataca a un animal o se cae o lo que sea, uno de los dos sufre un accidente y muere. Y entonces el otro contempla el cadáver de su compañero y lo que le sucede ahí en su conciencia de alguna forma es algo que no tiene explicación y que es excesivamente sobrecogedor, puesto que es la conciencia de... el tomar conciencia que el otro está muerto, es decir, la experiencia de la muerte por primera vez, el enfrentamiento con la muerte, y en segundo lugar la experiencia de la propia mortalidad. Ese doble descubrimiento es del orden de lo incomprensible, inasible, inconmensurable, va más allá de las meras capacidades de comprensión de un ser humano, ¿no? Y Raúl Zurita lo que me dijo fue: en ese momento es donde nace la poesía. En ese punto, en ese enfrentamiento con el caos, con lo desconocido, con lo incomprensible, es donde nace la poesía. Es decir, por supuesto, antes del lenguaje, antes del poema, obviamente, pero incluso antes del texto, antes de la escritura, antes del lenguaje, etc. Ahí, en ese enfrentamiento con lo desconocido. Yo suelo contar esta historia de lo que me dijo porque me parece bastante inmejorable como explicación. Y de hecho, yo si tuviera que explicar cuál es el interés, cuál es el rol, cuál es la importancia de las humanidades, del arte, la literatura, etc., yo lo explicaría como tantas cosas me parece que se pueden explicar, lo explicaría con un mito. Y sería el mito de Perseo y Medusa, entre otros tantos, pero el de Perseo y Medusa me parece particularmente acertado, ¿no? Resumiendo a grandes rasgos, cuando Perseo tiene que enfrentarse a Medusa, Medusa, una de las tres gorgonas, tiene varias características, ¿no? Una de sus, digamos, dos características principales. Una de ellas es que tiene su cabellera está formada de serpientes, ¿no? Es como un nido de serpientes y nudos de serpientes, ¿verdad? Y su mirada tiene la capacidad de petrificar a quien la mira, ¿no? Por lo tanto, la muerte es inmediata y asegurada. De algún modo, Medusa es una representación de lo desconocido, del caos, de lo amenazante que no entendemos, ¿no? La serpiente, por ejemplo, es el elemento depredador, ¿no? El elemento caótico. Además, no es solo una serpiente, es un nido de serpientes. Están las serpientes anudadas en esa cabellera. Entonces hay algo del orden de lo incomprensible, de lo que no se puede resolver, no se puede deshacer ese nudo serpentino sin perder la mano, ¿no? De alguna forma. Y la otra característica es esa mirada que petrifica,
que es la reacción que tenemos todos los seres humanos y todos los animales prácticamente frente a lo desconocido, amenazante, incomprensible. Es la petrificación, ¿verdad? Y la incapacidad para enfrentarse con ello. Es decir, de algún modo, la muerte asegurada, ¿no? Entonces Medusa es esa especie de representación simbólica del caos, de lo desconocido, de lo amenazante, de la muerte en la anécdota o en el ejemplo de Raúl Zurita, ¿no? De aquello que no logramos entender. Entonces Perseo sabe perfectamente que no puede enfrentarse a esa representación simbólica del caos sin más, desarmado, ¿no? Pero Perseo recibe un cierto número de regalos o de instrumentos que le permiten enfrentarse a Medusa. Y creo que el principal y el más importante de ellos es el escudo. El escudo que le proporciona Atenea. Y Atenea es de algún modo la figura inversa completamente a la Gorgona, ¿no? A Medusa. Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de la filosofía, de las técnicas, del pensamiento, del saber, de la guerra también, de una guerra intelectual, a diferencia de Ares, ¿no? Entonces esa diosa de la sabiduría, de las técnicas, de las artes, de la cultura, del pensamiento, le da un escudo. Y armado con ese escudo y con otros elementos, Perseo va a enfrentarse a Medusa. Y, claro, como todos sabemos, no observa a Medusa directamente, sino que se orienta gracias al reflejo de la Gorgona en el escudo. Y eso le permite acercarse, situarla y cortarle la cabeza, ¿no? Decapitarla. Es decir, que Perseo, de algún modo, logra vencer o enfrentarse, domar, vencer al elemento caótico, incomprensible, mortífero, depredador, etc., gracias a ese elemento, digamos, gracias a la mediación de ese escudo proporcionado por Atenea, es decir, simbólicamente, gracias a la mediación de la cultura, del pensamiento, de las artes, de todo lo que simboliza Atenea. Es decir, y para mí ese es el rol que no sabemos explicar de las humanidades. Es lo que nos permite enfrentarnos a lo desconocido y sobrevivir. Porque necesitamos un elemento que mediatice nuestra conexión con lo desconocido. Perseo no puede mirar a Medusa a los ojos. Ninguno de nosotros podemos enfrentarnos al caos desnudos, de algún modo, ¿no? Necesitamos ese elemento de protección y de orientación, que nos sirva de orientación, ¿no? Y me parece que para eso sirven las humanidades. Digamos que, y claro, y ese trabajo ese trabajo de orientación en lo desconocido y en lo amenazante, etc., es un trabajo infinito, que no puede dejar de hacerse, se rehace constantemente, tanto a nivel social como a nivel individual, y no porque lo hagamos una vez, en una situación concreta, en tanto que individuos, significa que estamos equipados para enfrentarnos a lo desconocido para siempre, o a lo que nos supera, a lo que nos sobrecoge. Es un trabajo que, tanto a nivel colectivo como individual, se tiene que seguir haciendo, se tiene que repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta lo infinito, de algún modo, ¿no? Entonces yo lo que diría es que lo que me atrevería a aventurar como primera hipótesis es que las humanidades sirven justamente para crear sentido. Son una herramienta de creación de sentido frente a lo caótico desconocido, ¿no? Es decir, las humanidades, y sigo con el elemento simbólico del escudo de Atenea, ¿no? Que de ahí el logo del canal, obviamente, son lo que le permite al individuo darle las herramientas para conquistar su propia libertad en la creación de sentido, de algún modo, ¿no? Es decir, que dan la posibilidad, no garantizan nada, las humanidades no garantizan nada, pero por lo menos dan la posibilidad de que el individuo adquiera su libertad al construir sentido y al enfrentarse con lo incomprensible, con lo sobrecogedor, ¿no? Y digo bien al individuo,
porque me parece que además vivimos en una época particularmente dada al sectarismo, al fanatismo, al totalitarismo religioso o político del color que sea, ¿no? Entonces me parece importante insistir en ese papel de las herramientas que las humanidades proporcionan al individuo para conquistar su propia libertad y su propio sentido, ¿no? Así que esta es la idea. Básicamente la idea de momento es esta. Y me preocupa tal vez que en nuestra sociedad nos estemos orientando tal vez demasiado hacia un futuro en el que lo que prima es esos tres valores de los que he hablado antes, ¿no? Lo económico y mercantil, lo político y en particular lo tecnológico, ¿no? Como si, es decir, parece ser que se espera de forma general una especie de futuro tecnológico, ¿no? de conquista y de progreso tecnológico, etc. Pero la tecnología es una herramienta y necesitamos un saber, una ética y una guía de conducta para saber cómo usar esa herramienta. Y eso solo nos lo puede proporcionar las humanidades, el pensamiento humanista, ¿no? Es decir, de algún modo, el futuro tecnológico no será si no es también un futuro humanista. Así que esta es, digamos, de algún modo la idea inicial con la que comenzamos este proyecto. Y tal vez voy a hablar un poquito de lo que sigue, ¿no? De los primeros vídeos que van a llegar. Naturalmente, en este canal hablaremos mucho de literatura y en particular de poesía, puesto que es mi especialidad, tanto en lo profesional como en lo vocacional, en lo que me gusta hacer, tiene que ver con eso. Pero trataré, a pesar de todo, a pesar de que hablemos mucho de literatura y en particular de poesía, trataré de abrirlo lo más posible a otras disciplinas. Me gustaría que el contenido fuera tan amplio como buenamente pueda, ¿no? En la medida de mis posibilidades. Y lo primero que va a llegar, los primeros vídeos que van a llegar, que supongo que los iré publicando en los próximos días, son vídeos bastante especiales, bastante particulares, porque van a ser los vídeos de un encuentro que tuvimos en París, que organizamos con mi universidad. Yo y un profesor de mi universidad, Daniel Leclerc, organizamos, gracias a nuestro laboratorio y a la Universidad de París 8, un encuentro con 4 jóvenes poetas españoles, un encuentro que se llamó Presente Poético, se llamaba. Eso fue el 20 de octubre pasado, el 20 de octubre de 2018. Y estuvimos en París charlando pues en el Colegio de España con Luna Miguel, con Sergio Espinosa, con Unai Velasco y con Elena Medel. Estuvo, la verdad, que muy interesante, y esos son los primeros vídeos que subiré. Son 2 vídeos, subiré la jornada entera en 2 partes, ¿vale? Así que esto llegará en los próximos días. Y básicamente, y luego veremos, lo que me gustaría sobre todo es que el canal, más que estar yo hablando de cosas como ahora, me gustaría sobre todo que fuera un espacio de conversación con gente que me parece que puede tener cosas interesantes que decir sobre este tema que he comentado, ¿no? Sí, me gustaría que fuera sobre todo un espacio de conversación y de encuentro y de intercambio. Y básicamente eso, la ambición del canal, en la medida de mis modestas posibilidades y del tiempo que pueda dedicarle, es que sea de algún modo que se convierta poco a poco en la casa o el hogar o uno de los hogares de esas humanidades inútiles y de todo ese saber inútil y que no sirve para nada. Gracias a todos por escuchar y bienvenidos al canal, y espero que vaya bien y que os interese lo que vaya a ir subiendo y que os interese el contenido.